Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Y Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, yo te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, 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 Señor. Gracias, te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, no toca, no, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.
te doy gracias. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Gracias, gracias te doy, gracias. Gracias, gracias te doy, gracias. Señor, mi Señor, mi Señor. Buenos días, hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los domingos, cada primer día de semana es muy especial porque nos recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido por favor que inclinemos nuestros rostros, ¿no? Cerremos nuestros ojos, nos vamos a dirigir a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de todos los domingos, el primer día de la semana, de poder abrir tu palabra y poder escuchar tu santa voluntad, de poder elevar nuestras oraciones y así también nuestras alabanzas, y de poder participar también de tu mesa. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú dispones para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que bendigas con tu Santo Espíritu esto siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, antes de la prédica, decirles de que este domingo es diferente a los demás, ¿no? Sabemos que cada 5 años elegimos un presidente y nuestro voto debe ser pues un voto consciente, un voto informado, y debemos cumplir nuestro deber cívico a la hora que nos toque por esta pandemia, ¿no? Dicho esto, les invito a abrir vuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, vamos a predicar el capítulo 27, 28 y 29. Son 3 capítulos que vamos a predicar, así es que les pido vuestra paciencia y atención, para que podamos todos entender cuál es el mensaje del Señor para este domingo, para cada uno de nosotros, según nuestras necesidades. Como un preámbulo, en el capítulo 27 de Jeremías, pues vamos a relatar el tiempo histórico que vivía este rey Sedequías, ¿no? Que fue el último rey de este tiempo, ¿no? Recordemos que desde Salomón hasta Sedequías, en Jerusalén hubieron 14 reyes. De los 14, solamente 2 hicieron lo que a Dios le agradaba. Estos eran Josías y Ezequías. Josías sabemos que reinó más o menos del año 640 al año 609, ¿no? Y en el año 13 del reinado de Josías, pues comenzó su ministerio el profeta Jeremías. Quiso mucho al rey Josías, porque el rey Josías hacía lo que le agradaba al Señor. Hizo la reforma religiosa. Encontraron en el templo, cuando estaba remozando el templo de Jerusalén, el templo del Señor, pues encontraron los escritos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y obviamente Josías se rasgó las vestiduras y dijo que estamos haciendo lo que desagradaba al Señor, y que la ira del Señor se venía encima del pueblo de Jerusalén. Así que Josías hizo la reforma, pero hizo un mal cálculo político, y al salir al encuentro contra el faraón Necao, que iba a atacar a los reinos del norte, pues el faraón Necao mata a Josías. Jeremías llora la muerte de Josías
y hereda el trono el hijo de Josías, que era Joacim. Este Joacim hizo lo que desagradaba al Señor. Y a este Joacim, pues Nabucodonosor vino y sitió la ciudad, ¿no? A este Joacim. Y finalmente este Joacim reinó del año 609 al 598. En este tiempo, obviamente, Babilonia se acercaba cada vez más para dominar al pueblo, a los judíos, a Jerusalén. Entonces, cuando finalmente muere Joacim, pues entra Joaquín. Y este Joaquín no reinó más que 3 meses, tenía 18 años. Así que Joaquín y su madre, ¿no?, fueron atacados por los babilonios, ¿no?, comandado por el rey Nabucodonosor, y pues sitiaron la ciudad y finalmente la tomaron. Así es que expulsaron a gran parte de la población, los expatriaron, y con ellos el rey Joaquín y su madre. Fueron artesanos, ¿no?, fueron sacerdotes, la crema innata de Jerusalén fue expatriada hacia Babilonia. Y el rey Nabucodonosor pues eligió al tío de Joaquín, que se llamaba Matanías. Este Matanías, ¿no?, le cambió de nombre a Sedequías porque le hizo un juramento. Este Matanías le hizo un juramento a Nabucodonosor que le iba a ser leal. Así que lo dejó como rey de Jerusalén, rey de los judíos. Obviamente iba a pagar impuestos hacia los babilonios, ¿no? En este contexto histórico, estamos hablando más o menos a mediados del reinado de Sedequías, estoy hablando del año más o menos 595, es que se da el capítulo 27. En esta situación, nosotros sabemos que el pueblo de los judíos pues ya había sido expatriado gran parte de la población, junto con su rey Joaquín y la madre del rey, ¿no? Y que en este tiempo, como muy bien vemos en el capítulo, si pueden acompañarme, el capítulo 13 de Jeremías, el versículo 23 dice: ¿puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal, les dice el profeta Jeremías al pueblo. Y en el capítulo 17:1 de Jeremías dice, el mismo Jeremías a los judíos les dice: el pecado de Judá está escrito como cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón. En estos 2 capítulos, en estos 2 versículos, de una forma muy descriptiva, Jeremías, hablando en nombre de Dios, profetizando lo que Dios quería decir al pueblo de los judíos, pues estaba diciéndoles que el pecado está como tinta indeleble en el corazón del pueblo, de tal manera que es como si se quitara el leopardo sus manchas o el etíope cambiara el color de su piel. Estaba grabado el pecado como cincel de diamante en el corazón de Judá. No había forma, no había otra forma de quitar el pecado de su pueblo que a través de un solo camino que fue trazado por Dios, y este camino era el sufrimiento. Este camino era el ser expatriado de la Tierra Santa, el ser subyugado por otro pueblo, un pueblo que era casi bestial, un pueblo que era un rey que era pues malo. Dios utilizó a este rey para disciplinar a su pueblo. A veces uno no entiende lo que es la libertad, pero si nosotros vamos, ¿no?, ya al capítulo que vamos a tratar,
capítulo 27, aquí le habla Dios, Jehová Yahvé, le habla a Jeremías y le dice, capítulo 27, versículo 1, al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Versículo 2, así me dijo el Señor, hazte un yugo y unas correas y póntelos sobre el cuello. Era una sujeción que utilizaba el pueblo que subyugaba a otro pueblo bélicamente menor o vencido, pues los llevaba con este yugo presos, ¿no?, a su reino. Entonces le dice el Señor, muestra esta figura, ¿no? ¿Y qué más le dice? Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá, y entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que digan a sus señores. En otras palabras, en este tiempo más o menos, el año 4 del reinado de Sedequías, pues luego de haber jurado fidelidad en nombre de Dios a este rey malo, Nabucodonosor, pero que bélicamente era más poderoso y era más violento, pues al 4.º año parece que este rey Sedequías pues toma valor, ¿no?, y se une con las naciones vecinas y comienzan a confabular una rebelión, ¿no?, una sublevación contra Nabucodonosor. Pero Dios ya había trazado un camino para su pueblo en el cual el pecado había entrado de una forma indeleble en el corazón de su pueblo. Entonces en el versículo 5 le dice, yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. El Señor dice, este es mi universo. Yo puedo utilizar cualquier evento que tú puedes llamarlo malo. Puedo utilizar a un rey malo para que te discipline. Puedo utilizar una catástrofe, puedo utilizar una pandemia, porque yo soy el creador del universo y nada escapa a mi soberanía. Eso es lo que le está diciendo a este rey Sedequías y a las naciones vecinas de Jerusalén, que estaban confabulando contra un camino que Dios había trazado. Pero la pregunta es, ¿por qué hacían esto? Sigamos leyendo. Versículo 6 dice, ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Si nosotros recordamos lo que el Señor Jesucristo dice en el libro de Juan, ¿no?, capítulo 8, dice así, versículo 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero libres, ¿cómo? Si estaban bajo el yugo romano. Pero el Señor dice que Él puede hacernos verdaderamente libres. Y el camino que Dios había trazado para su pueblo era la libertad, la verdadera libertad, pero la libertad del pecado. Ese pecado que se había enquistado, así como las manchas del leopardo, así como el color de la piel del etíope
en el corazón de su pueblo. La libertad del pecado. Y me conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Del pecado, que mora de una manera indeleble en vuestros corazones. Así que había trazado cómo Dios iba a librar a su pueblo de ese pecado. Si ustedes van para recordar un poco, ¿no?, al capítulo 23, el profeta Jeremías dice en el versículo 13: algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Imagínense, los profetas, los que hablaban en nombre de Dios. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en el nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio, o sea, los que hablan en nombre de Dios. Imagínense, si los que hablan en nombre de Dios cometían adulterio, ¿qué se podría esperar del pueblo, del común y silvestre poblador de Jerusalén? Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores, o sea, en lugar de llevar la palabra justa de Dios, más bien daban la palabra convenida. ¿Para qué? Para poder beneficiar a los que hacían mal, a los malhechores, como nuestro poder judicial. Ahora beneficia a los que hacen mal y castiga a los que hacen bien. Fortalecen las manos de los malhechores, ninguno se convierte de su maldad. Ya llevaba el ministerio de Jeremías llamando al arrepentimiento más de 23 años. Y dice: ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son como para mí, como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor: haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Y venía la libertad, no la libertad física, más bien venía físicamente, ¿no? Venía más bien que un pueblo bélicamente más poderoso, más violento, pues iba a subyugarlos, iba a apresarlos y los iba a expatriar, llevarlos a Babilonia. Pero así era la única forma que ellos iban a dejar todos sus pecados. La pregunta es, ¿de repente nosotros necesitamos un sufrimiento de ese tipo para dejar nuestros pecados? De repente el pecado se está compenetrando con nuestra vida al punto de que no nos damos cuenta ni siquiera cuando pecamos. El domingo es un día más. Ya no nos damos cuenta cuando no ponemos a Dios primero de todo, desde el primer día de la semana. Nuestro corazón ya se ha acostumbrado al pecado, se ha acostumbrado a dejar a último lugar a Dios, se ha acostumbrado a la lascivia, se ha acostumbrado al adulterio, se ha acostumbrado a la mentira. Quizá necesitamos algo más fuerte, el sufrimiento, para poder deshacernos de ese pecado y caer de rodillas y clamar a Dios de una manera auténtica. Dios, sé tú primer lugar en mi vida, gobierna mi vida. Y acá por eso dice el Señor en el versículo 8 del capítulo 27, y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré esa nación con espada,
hambre y pestilencia hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Versículo 9. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. En otras palabras, siempre hay esas ideologías que te buscan el camino más corto. Si tú por fornicar te embarazas sin haber establecido un hogar, un matrimonio estable, pues el camino más corto es matar a esa criatura, el que no tiene la culpa de nada, el que paga tus decisiones. Es lo más fácil, es el camino corto. O quizá, si tú has cometido un error, pues lo más fácil es no resarcirle a la persona a la que tú has afectado. Quizá lo más fácil es hacerte loco, o quizás lo más fácil es mentir. Quizá lo más fácil, si no tienes dinero, es robar. Y ahí estaban los falsos profetas, que decían al camino que Dios había trazado para liberar a su pueblo del pecado. Les decían, no, Dios no dice eso, Dios no quiere eso. Yo tengo la solución más corta y esto viene también de Dios. Rebelémonos contra el camino que Dios trazó. No nos sometamos. Dios nos va a ayudar. Qué difícil habrá sido para el profeta Jeremías predicar el sometimiento en medio de un pueblo que se está alentando para rebelarse. Pero seguía Jeremías acá. Versículo 11 del capítulo 27 dice: en cambio a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo le dejaré en su propia tierra para que trabaje y vive en ella. Versículo 12, a Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo, doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú, tu pueblo, por la espada, el hambre y la pestilencia? Tal como lo ha prometido el Señor a toda nación, que no se someta al rey de Babilonia. No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. Hermanos, a veces el Señor traza un camino de sufrimiento y está dentro de su soberanía y su voluntad. Y a veces utiliza el mundo. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor quién es el príncipe de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo, al inicio, antes de iniciar su ministerio, fue al desierto, pues se encontró con Satanás y éste le tentó y le dijo en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo con todo su poder. 6. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad. ¿Quién le iba a dar la autoridad a Jesucristo sobre todos los reinos de la tierra? Satanás. Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. Un tipo de Nabucodonosor. Dios le entregó y le dio la autoridad del reino de ese tiempo. Le dio la autoridad a Nabucodonosor. Y acá, ¿quién tiene la autoridad en estos tiempos? ¿Quién es el príncipe del mundo de estos tiempos? Y dice, me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. A veces Dios utiliza el mundo. A veces Dios permite que el mal nos haga sufrir.
Y el mal hablamos la propia muerte de un ser querido, el envejecimiento mismo. Dice que nosotros vamos muriendo, vamos camino a la muerte, todos sin excepción. La enfermedad, el hambre, la pobreza. Dios permite a veces el sufrimiento para que nosotros nos libremos del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero siempre hay gente que a veces quiere el camino corto y en medio del hambre roba. En medio de la enfermedad es aconsejado por gente inescrupulosa que lo único que busca es su dinero. No te preocupes, Dios te va a sanar. Ven a mi iglesia y serás sano. Acá hay sanidad. Me recuerda mucho a una señora que tenía un tumor renal que podía ser operado y quizá podía la señora, Dios mediante, ser curada. Pero a la siguiente consulta cuando vino, pues dijo: mi profeta, hay apóstoles en mi iglesia, me han dicho que Dios me va a sanar. El tumor hizo metástasis y a la señora no la volví a ver, pero seguramente el que le fue muy mal. Y eso es lo que decían los profetas en este tiempo, a lo que Dios había trazado para su pueblo, para libertarlos del pecado. Le decía, versículo 16, también les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo, que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué han de convertirse en ruinas esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso, que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. 19. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor aún, rey de Babilonia, cuando deportó a Jerusalén a Babilonia Jeconías, que es Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los nobles de Judá y Jerusalén, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia. Afirma el Señor, ahí permanecerá hasta el día en que yo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. En otras palabras, el pueblo de Jerusalén, el que había quedado todavía en Jerusalén con el rey Sedequías, fueron vilmente engañados por los falsos profetas. Fueron engañados. Capítulo 28. Dice: en el 5º mes de este mismo año, estamos hablando del año cuarto, ¿no? Del año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, que era un falso profeta. Pero este profeta, como dice acá, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Este profeta Hananías descendía de una casta importante en Gabaón, de sacerdotes y profetas. En otras palabras, en nuestro tiempo era como un pastor ranqueado, ¿no? Entonces era un profeta, ¿no?, que tenía buenos ancestros. Y dice que este Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, ¿no?, dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. Miren cómo engañó al pueblo. Dio un tiempo inclusive en el cual
si el rey Sedequías y las naciones vecinas a Jerusalén se rebelaban contra el rey Nabucodonosor, pues en 2 años iban a lograr victoria, decía. Y todo el pueblo que había sido expatriado va a regresar con el rey, ¿no? Joaquín o Jeconías. ¿Y qué más dice este profeta? Dice, versículo 4, también haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, está hablando de que va a haber un milagro. Porque bélicamente, pues, no le llegaban ni a los tobillos al poder de Nabucodonosor, que frenó a la potencia mundial, que era Egipto. Hizo retroceder Egipto, y Egipto ya no volvió a salir de su territorio. Era la potencia mundial Nabucodonosor, bélica. Pero sin embargo, Hananías decía que Dios iba a hacer un milagro portentoso, como obviamente lo había hecho antes el Señor. Nosotros somos testigos, que con un pueblo de esclavos desnutridos y desvalidos, pues frenó a una nación que era la más poderosa de ese tiempo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Y todo el pueblo le creyó a Hananías. 5. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías. Amén, le dijo Jeremías. En otras palabras, si lo que tú dices es verdad, que se cumpla. Me gustaría que fuera así. Yo también quiero ver milagros del Señor, para agarrarme de un milagro y que mi fe pueda sustentarse en un milagro. ¿Quién no quisiera ver un milagro, hermanos? Como les comenté de esa ilustración, ¿quién no quería ver que esa señora mayor surta un milagro y yo presencie un milagro del Señor? Pero a veces queremos señales. ¿Qué mayor señal de nuestro Señor Jesucristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más señal quieres ver? Pero muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Hace tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstrame al Padre. Y así como este pueblo quería ver señales, pues ojalá fuera cierto, dice Jeremías. Amén, que se cumpla. Versículo 6, que así lo haga el Señor, que cumple el Señor las palabras que has profetizado, Hananías. Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Versículo 8, los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. O sea, se ha profetizado exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo. 9, pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumplen sus palabras. Y mira lo que hace Hananías. Versículo 10. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Obviamente con un golpe posiblemente, pues hizo que volara esas coyundas de cuero y ese tipo de arnés de madera, ¿no? Ese yugo. Y dice, y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Miren, ¿dónde están los sanadores en esta pandemia? ¿Dónde están esos que hacían sanaciones? Esos milagreros que vayan pues a la zona COVID y sanen a esos cientos de miles que ahora están muriendo en todo el mundo. Que vayan a hacer un milagro. ¿Dónde está? ¿Dónde están todos esos milagreros mentirosos? ¿Dónde están? Versículo 12.
Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta. Y miren, qué severo es el Señor contra los falsos profetas, contra esos falsos milagreros. Ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro, un yugo que no puedes romper. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, que fue uno de los culpables de que los que quedaban en el pueblo de Jerusalén pues creyeran y no hicieran caso al camino que Dios había trazado. Hicieron que levanten el puño contra la voluntad de Dios. Y es lo que muchas veces una mala doctrina hace de un cristiano en cuanto al sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, nos ayuda a entender claramente la voluntad de Dios. Y las falsas doctrinas, los milagreros, los que buscan el camino corto, nos hace levantar el puño contra Dios y a reclamarle como si tuviéramos derecho a algo. Como bien dijo Job: venimos a esta tierra desnudos y desnudos tenemos que irnos. Y le dice en el versículo 15: entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. Versículo 17. En efecto, el profeta Hananías murió en el 7º mes de ese mismo año. El profeta Jeremías y todos los que se rebelaron contra Nabucodonosor. Es como el fin del mundo. Todos aquellos que no acepten a Jesucristo, pues todos van a ser juzgados. Todos van a recibir la muerte eterna. Porque el camino del Señor Jesucristo es la cruz. Así dice el Señor Jesucristo. Si ustedes van al libro de Juan, dijo así en el capítulo 14: Señor, no sabemos a dónde vas, así cómo podemos conocer el camino. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y el Señor dice también que todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Mas todo aquel que pierda su vida por mi causa, éste la ganará. Ese era el camino, ese es el camino. Y este mensaje de estos falsos profetas del camino corto, todas esas ideologías, si queremos contextualizar para nuestro tiempo, todas esas ideologías que te hacen el camino más fácil, que te dicen: si sientes que eres mujer siendo varón, el camino más corto es que seas mujer, ¿no? Si tú sientes que de repente tú amas mujeres y varones, hazlo, es el camino más fácil, más corto. No escuches a Dios, no reflexiones en lo que Dios habla a través de su creación.
del propósito que tiene Dios para el hombre y para la mujer. El camino más fácil, como también dije, es el aborto. Es lo más fácil matar a una criatura que criarla. Es más fácil. Es el camino corto. Pero a veces Dios desea el camino más largo. El camino más dificultoso. Dice, angosto es el camino que lleva a la salvación. Y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y este mensaje de los falsos profetas, pues también había llegado a Babilonia, al pueblo que había sido expatriado, llegó. Así es que Jeremías tenía que mandar una carta, el profeta Jeremías, advirtiendo a este pueblo, que era el remanente de Israel, que el Señor había permitido que salgan del pecado, que salgan de Jerusalén, ¿no?, de toda esa influencia pagana terrible, ¿no? Pues fueron a un lugar de sufrimiento, es cierto, y iban a estar 70 años. Pero en ese lugar quizás podía entrar esa falsa profecía en su camino, del camino corto. Rebelémonos contra lo que Dios quiere para nosotros. Y manda a Jeremías una carta y le dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos, los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta de Jeremías decía, versículo 4, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Nosotros sabemos que vivimos en este mundo de sufrimiento. Tú donde poses la mirada, te darás cuenta que hay sufrimiento. Tú ves un anciano, hay sufrimiento. Como dije al principio, todos vamos camino a morir. Tenemos un diagnóstico de una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque vamos camino a la muerte. Desde ahí ya tú ves que es un valle de lágrimas. Tú ves enfermedad, ves pobreza, ves hambre, ves desigualdad. Ves gente también rica que se muere en dinero, pero que no es feliz, que tiene problemas familiares, que tiene luchas internas, depresión, drogadicción, alcoholismo, etc. Este es un valle de lágrimas por donde tú lo veas. Y dice, en este mundo que es gobernado por el príncipe todavía de las tinieblas, estos reinos en el cuales domina el mal, bajo la soberanía de Dios, obviamente, Dios mide todo para que sea, como dice su palabra, nos ayude a bien a todos los que le amamos a Él. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Cristo. Y dice así la carta, miren, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa expatriación que sufrieron, en medio de un pueblo que no era su pueblo, en medio de un lugar en el cual no tenían casas. Y ahí estaba el profeta, estaba Daniel, ¿no? El profeta Daniel, ¿no? En medio de esa población. Y les escribe así, versículo 5, construyan casas y habítenlas. Construyan sus casas, o sea, en medio de este mundo, en medio del sufrimiento, lleven una vida productiva, lleven una vida digna. Construyanse casas, habítanlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijas e hijos, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Miren, en medio, y ahora el camino fácil, no tengas hijos, es mucho trabajo,
mucho sufrimiento. No te comprometas, no te cases, convive. Porque casarte es un problema, es mucho compromiso. El camino corto siempre. No tengas hijos, no tengas familia. Disfruta de la vida. ¿Para qué te vas a amarrar? ¿Para qué vas a perder tiempo cambiando pañales? Disfruta de la vida. Hijos ya no, eso es para otros tiempos. Mejor adopta un perrito, un gatito y que sea tu hijo. Críalo como tu hijo y que te dé cariño. Miren, ¿no? Pero le dicen, no disminuyan. 7, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Sean buenos habitantes de ese pueblo, porque el bienestar de ese pueblo será bienestar de ustedes. Justo que estamos hoy día en elecciones, votemos bien, votemos conscientemente, votemos informadamente. Es una pena que digan, ¿no?, las estadísticas que dice que de 5 peruanos, 1 decide por quién va a votar en la cola de la votación y 3 deciden por cuestiones, no por planes de gobierno, sino qué bonito habla. O sea, prácticamente 1 a 2 personas deciden informadamente por cada candidato y conscientemente. Dios quiera que seamos de esos 2 nosotros, porque la tranquilidad, dice, del país va a redundar en la tranquilidad de nuestros hogares. Dice 8. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen, justo de lo que les hablo, ¿no? El camino corto, fácil. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es mentira, yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando Babilonia se haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y me dejaré encontrar. Bendito sea el Señor. Un pueblo que en medio de la abundancia, un pueblo en medio de su tierra santa, no escuchaba al Señor y lo escuchaba de boca para afuera, o diré, lo buscaba de boca para afuera, pero su corazón estaba lejos del Señor. Ahora, en medio de ser expatriado, en medio de ser un pueblo subyugado, pues estaba más cerca de Dios, era libre del pecado. Buscaba de todo corazón al Señor y el Señor se dejaba encontrar. Afirma el Señor: y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ustedes podrán decir: el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Realmente ahora escuchamos al Señor. Realmente su prédica es auténtica. Tenemos profetas en Babilonia, personas que nos hablan la verdad. Qué difícil en ese tiempo habrá sido decidir entre Jeremías y Hananías. Jeremías, que venía de una casta que había sido de alguna manera desprestigiada en sus ancestros, y Hananías, que tenía una buena casta de profetas. Jeremías, que profetizaba que Dios no los iba a defender, y Hananías, que profetizaba que Dios los iba a defender. Pero cuando Dios había trazado el camino para hacerlos libres del pecado al pueblo de Israel, y lo profetizaba a través de Jeremías. Pero ahora sí el pueblo de Israel entendía perfectamente cuál era la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Y dice: ustedes podrán decir: el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Versículo 16. Pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David, de Sedequías, que estaba en Tierra Santa, que estaba traicionando a su palabra, ¿no?, que estaba haciendo infidencia con las naciones aledañas. Pues dice:
Dice 17, así dice el Señor Todopoderoso, voy a mandar contra ellos espada, el hambre y la pestilencia, haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer, o sea que no tenga propósito su vida. Qué triste. Cuando tú no encuentras el propósito de vida es porque no preguntas al Creador, no buscas el manual de fábrica. ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene que vivamos? ¿Qué sentido tiene el matrimonio? ¿Qué sentido tiene el tener hijos? ¿Qué sentido tiene el ser un buen ciudadano? El propósito de vivir es glorificar a Dios donde estés y disfrutar para Él de siempre, para siempre. Y dice, los perseguiré, o sea, una vida sin propósito. 19, porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos los profetas, afirma el Señor. Pero ahora les dice a los que están en Babilonia, al remanente de su pueblo, les dice, pero ahora ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Es cierto, hermanos, aquí lo vamos a dejar. Es cierto que el pueblo de los judíos pues sufría, pero había encontrado a Dios en medio del sufrimiento. Había sido libertado del pecado, que es lo único que se opone entre el hombre y Dios. Se opone el pecado, se interpone el pecado. Nadie podrá ver a Dios si es que hay pecado en medio de nuestras vidas. Pero por ese pecado, justamente, por esa rebelión que nosotros tenemos, es que el Señor Jesucristo vino para un justo, sin pecado, perfecto. Vino, nació pobre, vivió pobre y murió flagelado, torturado y una muerte de cruz. Y que nuestra vida sea como Él dijo. Mejor vayamos a Filipenses capítulo, para terminar, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra también que todo aquel que quiera seguirlo a Él, todo aquel que quiera dedicar su vida a Él, pues que se niegue a sí mismo. Qué difícil es, hermanos, a veces negar nuestras pasiones, nuestros deseos, buscar siempre el camino corto. Dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Muchas veces el sufrimiento, el que podemos esquivar, pero por el camino corto, el falso camino. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas todo aquel que pierda su vida por mi causa, dice el Señor, éste la salvará. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro en medio de ustedes, vuestras familias, vuestro trabajo, vuestra sociedad. Que el Señor bendiga este tiempo. Amén.